Buenas tardes. Toca el tema de ultrasonografía de hombro. El objetivo de la charla va a estar encaminado en revisar la sonoanatomía y vamos a comparar la exploración clínica con la exploración ultrasonográfica y desde luego vamos a darle un repaso a la patología común. Diapositiva tenemos un pequeño recordatorio de la anatomía del manguito de los rotadores. Recordar que está conformado por cuatro tendones: el subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. El subescapular es el único que se va a insertar en el troquín y se origina en la fosa subescapular, y su función principal es hacer la función de aducción del brazo y rotación medial del húmero. El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en el troquíter. Su función principal es la aducción y rotación externa del brazo. El supraespinoso se origina de la fosa supraespinosa del subescapular y se inserta en el troquíter, y su función principal va a ser la aducción del brazo. Y por último tenemos el redondo menor, que se origina de la pared lateral de la escápula y se inserta en el troquíter. La función principal del redondo menor es la aducción del brazo y rotación externa del húmero. Tenemos un tendón más que estudiamos por la cercanía y la importancia que cobra en la exploración ecográfica, que es el tendón del bíceps. Recordar que tiene dos fibras que se unen en su tercio medial y distal. Tiene una cabeza corta que se inserta en la apófisis coracoides, y tiene una porción larga que viene del receso supraglenoideo de la escápula. Estos tendones le dan la flexión y supinación del antebrazo. Y en conjunto, el manguito de los rotadores nos ayuda para tres funciones principales: rotar al húmero respecto a la escápula, estabilizar la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea y proporcionar equilibrio muscular. Así que, como ustedes pueden comprobar, el hombro tiene grandes arcos de movilidad. Probablemente es la articulación que más arcos de movilidad amplios tiene. Vean ustedes: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, externa, elevación y descenso del hombro, así como anteversión y retroversión. Y aquí de este lado les pongo algunas, y solamente algunas, de las exploraciones clínicas que realizan los médicos clínicos para provocar el dolor cuando hay alguna alteración del manguito de los rotadores. Y probablemente estas cuatro son las que más se parecen a la exploración ecográfica y las que vamos a comparar. Hablemos algo del hombro doloroso. Afecta aproximadamente al 25% de la población. Ya es tan importante estudiarla porque abarca aproximadamente el 30% del total de las consultas externas en los pabellones de hospitales de traumatología y ortopedia. Imagínense, el 25% de la población. Se define como hombro doloroso aquel hombro que ha tenido o ha presentado dolor por lo menos durante 6 meses. Hablemos ahora acerca de su génesis. Bueno, desde luego las lesiones músculo-tendinosas, como la ruptura del manguito de los rotadores, las tendinopatías, las luxaciones, bursitis, que están más asociados a pacientes que están por debajo de los 50 años, y las enfermedades del tejido conjuntivo como la osteoartritis, glenohumeral, la artritis reumatoide, enfermedad degenerativa ósea, propio de la factura de vivir más de 50 años. En fin, que vamos a ver más adelante todos estos cambios, y desde luego otros como las metástasis, el trauma directo, la osteomalitis, que también son causas del hombro doloroso. Y vean, en esta diapositiva les pongo ahora por factor de edad cuáles son lo que vamos a encontrar. Y como les comentaba en la diapositiva anterior, en los pacientes menores de 40 años, el hombro doloroso va a estar más bien asociado a inestabilidad tendinosa del manguito de los rotadores. Y en pacientes por arriba de los 40 años, enfermedades crónicas degenerativas como la osteoartritis, que simplemente es por la factura de haber
vivido más de 50 años. Desde luego, las ocupacionales y las actividades recreativas nos llevan mucho a la exploración del hombro, sobre todo en aquellos pacientes que hacen deportes extremos o en pacientes que no están acostumbrados a hacer cierta actividad deportiva y que inician y se lesionan y que característicamente el hombro del dolor no los deja dormir, no los deja levantar el brazo. En fin, es ahí entonces cuando nos manda el médico clínico para hacer la exploración ecográfica. Vamos a ver ahora algunas comparaciones de la técnica de exploración clínica con la ecográfica. Y vean ustedes, esta exploración se llama de Jegerson. Es para explorar el tendón del bíceps. El médico pone al paciente así, muy parecido como nosotros lo exploramos. Ponemos al paciente sentado cómodamente con una flexión de 90 grados en supinación. El médico clínico muy parecido lo hace, pero le va a pedir al paciente que haga una rotación interna del brazo, mientras el clínico a contrafuerza lo detiene y al mismo tiempo ala el codo hacia abajo. Si el paciente tiene lesión del tendón del bíceps, va a referir que se luxa, así como lo muestra el médico clínico aquí, y entonces el paciente va a expresar dolor debido a la alteración del bíceps en esta región. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Bueno, en esta posición sentado, cómodamente, vamos a colocar nuestro transductor en la región anterior del hombro, siguiendo la corredera bicipital en longitudinal y transversal. En el corte transversal vamos a buscar nuestras referencias óseas muy importantes, el troquín y el troquíter. En medio de ellos va a estar la corredera bicipital y ahí vamos a encontrar a nuestro tendón del bíceps. Por arriba el ligamento transverso que lo sostiene y por arriba del ligamento el músculo deltoides. Esas son las imágenes en transversal que debemos de buscar. En longitudinal, bueno, pues vamos a colocar nuestra sonda así y vamos a buscar la corredera bicipital, tratando de encontrar nuestras líneas características de nuestro patrón fibrilar. Pero cómo lo explora el clínico? Para esta maniobra también ellos ayudan con poniendo al paciente en extensión y en supinación, pidiéndole al paciente que suba el brazo y a contrafuerza, el médico clínico lo va a detener. Y aquí, bueno, pone un dedo, pero en realidad es que son por lo menos los 3 dedos de exploración sobre la corredera bicipital y el paciente va a expresar dolor e incapacidad para subir el brazo con esta maniobra que se llama DESPID. Nosotros ponemos nuestro transductor directo en la región donde lo exploraría el clínico, ahí directo en nuestro transductor en longitudinal, buscando nuestros marcadores óseos. Vean ustedes nuestra cabeza humeral, el cuello, y ahí vamos a encontrar por arriba el tendón del bíceps y por arriba el músculo deltoides. Ahora veamos la exploración clínica de Gerber. Aquí le vamos a pedir a nuestro paciente que haga una rotación interna máxima. Vamos a ponerlo en esta posición y le vamos a pedir que separe la mano de la espalda y a contrafuerza la vamos a detener. Si sufre dolor en la parte anterior, es una prueba positiva para el subescapular. ¿Cómo la exploramos nosotros? Regresamos a nuestra posición cómoda, sentada enfrente de nosotros, nuestro pacientito con flexión de 90 grados y le vamos a pedir que haga una rotación externa. Recordar, volvemos a nuestra imagen en corte transversal del bíceps y aquí muy importante recordar dónde está la inserción del subescapular. Les decía yo en la primera lámina de anatomía que el subescapular es el único tendón que se inserta en el troquín, que es justo aquí donde lo está señalando la flecha. Entonces el movimiento de rotación externa es para exponer el tendón subescapular al momento de que el brazo gira, el troquín gira también y expone al tendón. Y eso es lo que intentamos hacer. Veamos en tiempo real cómo se vería. Aquí tenemos el troquín, ahí se inserta el tendón, aquí estamos ya haciendo la rotación externa y vean ustedes cómo se provoca al tendón y lo exponemos. Buscamos nuestra posición anatómica correcta, siempre con nuestros marcadores óseos.
Vamos a buscar la apopsis coracoides como un marcador óseo. Aquí la tenemos. Va de nuevo porque lo volví a repetir, pero bueno, ahí va, estamos exponiendo, aquí está el troquín, se extiende toda la cabeza humeral, viene nuestro tendón con nuestra clásica imagen de pico del oro, y estamos buscando la posición anatómica correcta con la apopsis coracoides de este lado. Ahí viene y ahí lo detengo. Aquí está nuestra apopsis coracoides. Y esta es la imagen que debemos buscar. Apopsis coracoides, nuestro pico del oro, troquín, de este lado, bien ubicado topográficamente en la ecografía y nuestro tendón subescapular por arriba. Nuestra bursa subescapular no es subacromio subdeltoidea, es subescapular y músculo deltoides. Muy bien, vayamos ahora a la exploración de la articulación acromioclavicular. Nosotros vamos a explorar esta zona, ecográficamente la ponemos directo el transductor a esta zona y ahí es como lo vamos a identificar. ¿Cómo lo hace el médico clínico? Pues muy parecido a la de Speed, pero ahora en pronación del brazo, lo elevamos. El médico con el brazo contralateral va a colocarlo sobre la articulación y al movimiento del brazo cuando lo está subiendo crepita y muestra algo de dolor y es una prueba positiva. ¿Cómo lo exploramos nosotros? Directo, colocamos el transductor sobre la articulación y estas son nuestras referencias anatómicas. La clavícula, el acromion, nuestra cápsula articular y el menisco. Cuando esta articulación está alterada, generalmente cuando encontramos uno de los tendones del manguito rotador roto, se va a fugar el líquido sinovial por las áreas donde encuentra camino y vean ustedes, la cápsula articular se distiende, inclusive puede haber fuga de líquido sinovial hacia las partes blandas. Y en imágenes donde vamos a encontrar una enfermedad degenerativa ósea, nuestros recesos óseos y osteocondrales van a estar irregulares. Lo vamos a ver más adelante. Vean ustedes, esto es lo que les expresaba. Cuando tenemos desgarros del manguito de los rotadores, el líquido que está a presión busca fugarse por las áreas en donde encuentre. Y vean, una de las áreas de mayor fuga es por la articulación acromioclavicular. Aquí empieza ya a fugarse inclusive hacia los tejidos blandos. Y en este otro caso, un paciente que fue verdaderamente impresionante, con lesión del manguito de los rotadores, prácticamente los traía rotos todos, y vean el líquido cómo se fuga hasta la región pectoral. Ahora veamos la exploración del supraespinoso. ¿Cómo lo exploramos nosotros así? Pues regresamos a nuestra posición sentado de nuestro paciente con flexión de 90 grados en supinación y le vamos a pedir que haga una rotación interna forzada o con aducción al máximo y esta es la posición correcta para poder identificar correctamente el supraespinoso, lo cual lo vamos a explorar en la parte delantera. Cuando el paciente no puede sostener esa posición, le vamos a pedir que lo ponga pues a la cadera, que puede ser atrás o a la cintura. Y de estas dos formas podemos explorarlo muy bien. ¿Cómo lo explora el clínico? Este es el signo del brazo caído. Cuando el manguito rotador, cuando el supraespinoso está roto, el paciente no puede sostener el brazo arriba. Y es increíble cómo es que esta prueba la podemos hacer tan fácilmente y haciendo esta prueba tenemos la certeza de que vamos a encontrar el supraespinoso roto. Esta prueba me encanta, la hago toda vez que vienen mis pacientes. Bueno, hago todas las exploraciones que les he dicho, pero esta es la que más me impresiona porque en verdad el paciente le subes el brazo, lo sueltas y el brazo se cae. Y así se llama, prueba del brazo caído. No es capaz de sostener el brazo, simplemente se cae. ¿Qué pasa cuando tiene un desgarro parcial? El paciente es capaz de sostener el brazo, inclusive lo puede subir, pero cuando le hacemos la maniobra de provocación, se cae, pero puede sostener. Y esto no, pero curiosamente a la hora de provocar, no puede sostener el brazo. Se cae, lo sostiene un poco
y esto nos habla de que tiene un desgarro parcial. ¿Y cómo lo hacemos nosotros en esta posición? Colocamos anterior en el hombro y vamos a buscar nuestras referencias anatómicas. Por acá nuestra apófisis coracoides, el pico del loro, y aquí tenemos nuestro tendón y por arriba nuestro músculo deltoides. ¿Cómo lo vamos a encontrar en una posición transversa? Igual, vamos a colocar nuestro transductor así en posición transversal, nuestra apófisis coracoides, el pico del loro, y por ahí anda también el tendón del bíceps. Ahí está, nuestras referencias anatómicas. Bien, la exploración de paté. Aquí hacemos una rotación externa con aducción. Le vamos a pedir al paciente que mueva el brazo y a contrafuerza se lo vamos a detener. Cuando el paciente eh, muestra dolor, va a referir que lo muestra por atrás, justo donde tocó el doctor. Vamos a repetir el video. Cuando expresa dolor, lo va a expresar en la región de atrás. Aquí estamos a contrafuerza, ahí dice el doctor, aquí nos va a señalar el dolor. Y es una prueba positiva para sospechar que el infraespinoso está roto. ¿Cómo lo exploramos nosotros? De dos formas. Lo podemos explorar en la región lateral o en la región posterior. En lo personal, yo lo exploro de las dos formas, tanto en longitudinal como en transversal. Y si encuentro alguna lesión, me gusta observarla con las dos exploraciones, tanto en la lateral como en la posterior, y generalmente fotografío donde más cómodo me siento. Nuestras referencias anatómicas, nuestra cabeza humeral, el cartílago articular y el tendón del infraespinoso por arriba, el músculo deltoides. Muy bien. Veamos ahora cómo exploramos el receso posterior de la glenoides. Bueno, pues bueno, yo en lo personal siempre busco el ángulo axilar y ahí coloco mi primer dedo de la mano y con el quinto dedo lo busco la articulación acromioclavicular y con el dedo medio o con el dedo índice busco el tercio superior de estas dos regiones y ahí justo es donde coloco el transductor, más o menos así. Aquí estaría el ángulo axilar. Si nos ponemos la mano, pues en un tercio superior vamos a encontrar el labrum. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Nuestros marcadores óseos. Tenemos la cabeza humeral, el receso glenoides, por acá el tendón del infraespinoso y el redondo menor, y nuestro triángulo el labrum, fácil de identificar, nuestra cápsula articular, aquí lo tenemos muy bien definido, y en tiempo real podemos esbozarlo, podemos pedirle al paciente que mueva su brazo hacia la pierna y que lo regrese hacia el hombro, y así lo podemos ver como esboza. Ahí está. Fácil de explorar y la ventaja que tenemos con la ecografía es que todo lo podemos hacer dinámico. Vean ustedes cómo está esbozando. Esta, esta maniobra me gusta hacerla sobre todo cuando el labrum está roto y puedo identificar con mucha claridad cuando esboza, puedo verlo con mucha claridad como la pared que está pegada hacia la cabeza humeral puede estar deformada, deshilachada o rota. Bien, la exploración del receso axilar es una exploración que a mí me gusta hacer, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide, porque estos pacientes desarrollan con frecuencia colecciones justo en el cuello humeral y esta exploración me permite identificar el cuello con mucha claridad. Y finalmente es lo que queremos identificar y lo hacemos así, colocando la sonda directo en longitudinal sobre la axila y esta es la imagen que vamos a obtener. Cuando tenemos derrames articulares, se pueden observar con mucha claridad, muy parecido a la exploración del derrame articular de la cadera. Muy bien, la exploración dinámica o prueba de NIR. El clínico lo hace de esta manera y prácticamente lo hacemos igual nosotros. Levanta el brazo, sostiene con el brazo contralateral en la articulación acromioclavicular. El paciente cuando tiene pinzamiento no puede ni siquiera hacerlo a 45 grados, expresa dolor, inclusive expresa que no puede levantar el brazo, que hasta ahí lo puede hacer. Y es entonces cuando el clínico sospecha que la prueba de NIR es positiva. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Igual, ponemos nuestro transductor justo ahí en la región subacromial y le pedimos al paciente que levante el brazo.
¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, aquí está la región subacromial y vean ustedes cómo se mete tanto el tendón del supraespinoso y el infraespinoso cuando eleva el brazo. Cuando eleva el brazo, se va metiendo, ahí va elevando el brazo y se va metiendo los tendones. Eso es lo normal. Cuando sale positivo es cuando el paciente no puede elevar el brazo y entonces hace una especie de herniación y ahí se para. Y esto es positivo para pinzamiento ecográfico. Bien, hablemos algo de las bursas. Vamos a tocar todo un tema en una plática solamente de las bursas. Voy a adelantar un poco nada más con esta charla. Bueno, pues las bursas cuando se distienden, pues pueden provocar un dolor exquisito en en la zona donde está. Recordar que donde hay un hueso, un tendón, un músculo, hay una bursa, así que en el cuerpo podemos tener más de 1500 bursas y de esas probablemente unas 35 son susceptibles de ser estudiadas por ecografía y las del hombro cobran mucho interés porque las hemos como leído no correctamente. Generalmente siempre leemos una bursa que es la bursa subacromio subdeltoidea y hay más bursas que estudiar. Bueno, pero finalmente cuando la bursa se distiende provoca dolor. Hay incapacidad para los movimientos, masa palpable dependiendo de la cantidad de líquido que se encuentre. Y cuando esta se complica, se puede confundir con un pseudotumor por la imagen porque tiene un alto grado de vellosidades sinoviales hipertrofiadas o inclusive puede estar calcificada, se puede romper y puede ser hemorrágica. Muy bien, por lo general las bursas no las vemos, hacemos la exploración y no las vemos. Pero cuando las vemos, en forma normal las vamos a encontrar así, como este que es el supraespinoso y que tiene su bursa muy bien observada, pero esta es una bursa normal, no logran superar los 3 milímetros, a excepción en eje anteroposterior, no superan los 2 a 3 milímetros. Sin embargo, en pacientes que hacen ejercicio de mediano a alto rendimiento, estas bursas pueden estar un poquito más distendidas y ser normales. No así cuando hay un uso excesivo de la articulación que pueda provocar la distensión o microtrauma o un trauma directo o enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades del tejido conjuntivo como la artritis reumatoide o por depósito de cristales como la gota, infecciones, hemorragias y cirugías. Es entonces cuando estas bursas se pueden distender y se pueden expresar y son muy fáciles de ver. Recordar que la bursa del subescapular, que es esta, es la única que tiene comunicación con el foramen oval de la cavidad glenoidea y es la que tiene pues, prácticamente acceso directo al líquido de la articulación y en muchas de las ocasiones es la primera que vemos y es la primera que confundimos y decimos que es una bursitis subacromia subdeltoidea. Recordar la posición anatómica del hombro, donde estamos colocando el transductor y lo que estamos queriendo identificar y cuando conocemos que estamos en el subescapular y que hay una bursa que se está distinguiendo, no digamos que es la bursa subacromial subdeltoidea, sin duda, sin temor a equivocarnos, estamos hablando de la bursa subescapular. Y recordar que es la primera que se llena, a excepción del trauma directo o del microtrauma que pueden causarse en otras bursas. ¿Ok? Bueno, y de ahí tenemos también la bursa subcoracoidea, que también se llena fácilmente después de que se llena la subescapular, y de ahí se hace tremenda fiesta. Estas tienden a comunicarse y fácilmente se comunican con las otras bursas, y entonces tenemos una gran bursa en el hombro, y es la que generalmente nos referimos como la bursa subacromio subdeltoidea. Aquí les dejo en rojo en esta lámina las bursas que tenemos en el hombro, las más comunes que vemos, vean la bursa subacromia subdeltoidea, la subescapular, la subcoracoidea, del bíceps y bursas del tendón pectoral o de los pectorales. Y realmente es que se vuelve difícil bursa o tenosinovitis. Y se vuelve muy complicado a veces por las definir. Yo las defino básicamente en dos cortes ortogonales y me defino más en el corte transversal que en el lógico para la del bíceps. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos y esto es lo que les decía. Recordemos esta imagen. Vean ustedes la bursa subescapular.
y por acá la subcoracoidea, por aquí el tendón del bíceps, por acá la coracoides, y empieza a distenderse ya la bursa subescapular y seguramente se va a unir con la bursa subacromia subdeltoidea, va a ser una gran bursa. Este es un video que les traigo que hizo el doctor Iglesias, mi compañero en el centro médico. En ese entonces él se estaba entrenando conmigo en el hospital de Villacuapa y me dice, mira doctor, qué bonita bolsa del subescapular. Digo, sí, hay que hacer la dinámica, vean, rotación interna, externa, y es una bolsa muy bien demostrada, la bolsa subescapular. Aquí tenemos el tendón del bíceps, recordar que la porción corta se inserta en la coracoides, fáciles de ver. Esta no es una bolsa subacromio subdeltoidea, es claramente una bolsa subescapular y así hay que mencionarlo. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos adelante. Este es otro caso reciente, no tiene mucho tiempo que lo vi y es un paciente que me lo mandaban porque tenía un dolor tremendo aquí en el pectoral y un dolor en el brazo con una incapacidad para la movilidad. Y bueno, no era para menos, no le encontré prácticamente ningún tendón sano, pero me llamó mucho la atención cuando me bajé a hacer la exploración del tendón pectoral, que es este. Bueno, aquí está pues, con un desgarro. Aquí pueden ver cómo se deshilachó, pero el tendón pues, es este cachito que quedó aquí. Y vean cómo quedó ahí nadando. Aquí está parte del tendón, vean. Y pues ya todo retraído. Del tendón pectoral, el pectoral mayor desgarrado, con un poco de hematoma. Y vean ustedes la bursa que además se comunicó con la bursa subacromio subdeltoidea y esta se hizo una bursa gigante subacromio subdeltoidea que se comunicó a las bursas de los pectorales. Vean, hubo comunicación entre esta y esta. Bueno, y obviamente la subescapular, este paciente tenía bursa en todos lados, distendida. Ahí está. No son difíciles de ver, pero cuando ya las tenemos ubicadas, pues sabemos leerlas. Aquí el problema es cuando no tenemos la imagen o el conocimiento de que aquí hay bursas en los pectorales, pues no lo sabemos interpretar o no lo sabemos definir y nos quedamos a medias con nuestra interpretación. Bien, hablemos ahora algo sobre la patología del manguito de los rotadores o de el, el desgarro del manguito de los rotadores. Hay muchas formas de definir el desgarro o la clasificación del manguito de los rotadores. A mí la que más me gusta es esta de Stefani Bianchi. Cuando ustedes hacen la lectura de o la revisión de la clasificación del manguito roto, es que es inmensa. Pueden encontrar ecográfica, por resonancia, por endoscopía, que porque si es mayor de 4, si es menor de 2, que si la calidad del músculo, la calidad del tendón, que en fin, hay una gran cantidad de clasificaciones, pero creo yo que la más universal, la más aceptada o la que ha sido mejor recibida es sin duda la de Stephanie Bianchi, donde las divide en incompletas. Las incompletas las subdivide en desgarros de espesor parcial y desgarros de espesor total, pero incompletas. Lo vamos a explicar más adelante. Y también las divide en completas y masivas. Aquí se me movió la flecha. Muy bien. Las incompletas que se dividen en espesor parcial se subdividen en desgarros incompletos de espesor parcial de superficie bursal, en desgarros incompletos de espesor parcial intrasubstancia y en desgarros incompletos de espesor parcial de superficie articular. Y tenemos el desgarro incompleto de espesor total. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos. La, más adelante. Las completas, bueno, Stefani Bianchi la define como aquel tendón que compromete toda la extensión del tendón. Y las masivas cuando tenemos una completa más una de estas. Vamos a ver algunos ejemplos. Stefani Bianchi en esta lámina nos trata de decir cómo son estas. Vean, la rotura incompleta de espesor parcial, en este caso de superficie articular, hay un pequeño desgarro, aquí están esquematizando el supra espinoso, y vean ustedes, hay un desgarro de espesor parcial de superficie articular. Aquí tenemos un desgarro parcial de espesor total, porque rompió el espesor completo del tendón, pero en su parte
distal y proximal, seguimos teniendo tendón, solo que rompió el espesor completo. Así que por eso es una rotura de espesor total, pero parcial porque es incompleta. ¿De acuerdo? Y esta es una completa. Toda la extensión del tendón está roto, a diferencia de esta. Creo que ya lo vamos entendiendo. Y una masiva cuando tenemos una completa más cualquier desgarro de cualquier otro tendón. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Aquí por su localización, un desgarro de superficie articular, intrasubstancia y de superficie bursal, intrasubstancia y de superficie articular. Muy bien, vamos a ver este desgarro de superficie bursal. Vean ustedes, toca la superficie bursal y se extiende en forma lineal hacia intrasubstancial. Y si ustedes me dicen, bueno, es que es un intrasubstancial con extensión a la bursa, bueno, también es como la quieran definir. O sea, aquí lo importante es que es un desgarro que se está extendiendo desde la parte bursal hasta la parte media o viceversa. Y hay que saberla clasificar y hay que decirlo así. Aquí está punteada para que la puedan identificar. Aquí tenemos otro desgarro incompleto de superficie articular. Ven ustedes, se los punteé para que lo puedan ver. Aquí tenemos la cabeza humeral y nuestra cápsula articular normal, aquí ya se pierde por el desgarro y sin duda podemos clasificarlo como un desgarro incompleto de superficie articular. Aquí lo tienen en escala de grises sin puntear. Otros ejemplos, miren, uno más extendido, pero sigue siendo un desgarro parcial de superficie articular, pero con mucho mayor extensión. Y este todavía con más extensión, pero además con una apertura mayor en el eje anteroposterior, pero sigue siendo un desgarro de superficie articular incompleto. Aquí parte del tendón todavía sale. Algunos otros ejemplos de desgarros de superficie articular y combinados, ya prácticamente, bueno, esto que voy a comentar sí es importante porque los desgarros pueden ser múltiples, pueden ser de superficie articular, pueden ser además de superficie articular, de superficie bursal y además de ser de superficie bursal y de superficie articular, está combinado con uno de espesor total y hay que describirlos así, como este es el caso. Aquí tenemos una, pareciera completa, ¿verdad? Pareciera que se fue desde la parte de la superficie bursal hacia la superficie articular, ya con mecanismo de reparación, ahí algunas zonas punteadas ecogénicas, y en el eje largo ya lo vemos todavía mucho mejor, más extendido, y algunas microcalcificaciones como mecanismo fallido de reparación, pero siguen siendo desgarros incompletos de superficie articular, de espesor total, como ustedes lo quieran describir, pero sigue, o combinado, pero sigue siendo incompleto. Vean ustedes aquí de superficie articular, muy bien definido. Vamos a ver otros ejemplos. Este es un desgarro incompleto de espesor total. Atravesó todo el espesor del tendón desde la bursa hasta la superficie articular y tenemos dos signos asociados al desgarro de del manguito de los rotadores, que son los derrames, las bursas. Aquí tenemos una bursa ya con líquido, con cierto contenido celular por proliferación de vellosidades sinoviales. Y esta imagen ecogénica no es más que la parte más superficial de la cápsula articular que no la vemos en forma normal cuando el tendón es sano, porque es de la misma ecogenicidad que el tendón. Entonces ven ustedes, aquí hay tendón y ya no se ve la cápsula articular, sería esta zona. Pero aquí, como está denudado, queda expuesta la parte más anterior de la cápsula articular, digamos, el perfil de la cápsula articular, y es así como lo podemos identificar. Y así se llama, signo de superficie articular. Cuando tenemos esto es patognomónico de desgarro del tendón, y vean ustedes el muñón del tendón, muñón del tendón en la parte distal, en la parte proximal, y este es un desgarro incompleto de espesor total con dos signos asociados a el desgarro del manguito de los rotadores. Nuevamente es el mismo paciente visto en otro corte y entonces podemos identificar que sigue habiendo tendón en la parte distal y en la parte proximal, pero ya es un desgarro complicado. Tiene varios desgarros, inclusive intrasubstanciales, centrales,
y esto pues lo hace más complicado para el cirujano a la hora de reparar. Y vean, aquí tenemos un desgarro incompleto de espesor total en un paciente osteoartrósico. ¿Y qué es lo que sucede? Que la calidad del hueso ya es muy porosa, ya no se inserta correctamente el tendón y es cuando hace un esfuerzo es entonces que corre el riesgo de que este tendón se desprenda, como sucedió aquí. Vean ustedes cómo se desprendió, hizo este muñón y no es el mismo paciente, pero lo encontré casi igualito. Este es de un artículo y este es de un paciente que sí hice en mi consulta privada. Y vean ustedes cómo es muy parecida a la imagen, pero lo que trato de explicar en esta lámina tomada de un artículo es justo lo que está sucediendo en esta rotura incompleta de espesor total. Ahí está, igualita como lo marcan los libros. Muy bien, y lo que les decía, las pueden tener complejas. Vean ustedes, aquí tienen una incompleta de espesor total ya crónica, con calcificación, que además tiene otro hallazgo importante, que tiene erosiones óseas, que también son signos asociados a desgarros del manguito de los rotadores, aquí punteada, y aquí fíjense cómo está nuestra calcificación, y otro desgarro de espesor total, y bueno, estos pacientes verdaderamente que sí pueden ser un dolor de cabeza para los cirujanos especializados en hombro. Ahora hablemos sobre los desgarros completos y algunos ejemplos. Bueno, ya habíamos dicho que es prácticamente cuando desaparece el tendón, toda la extensión del tendón. Este es un tendón del bíceps y vean ustedes, desaparece prácticamente todo el tendón hasta la inserción muscular, es cuando ya lo empezamos a ver. Cuando lo hago el corte transversal, todo deshilachado y hay ausencia tendinosa. Y aquí tenemos otro tendón que prácticamente desapareció, el supraespinoso, y este es un desgarro completo. Y tenemos algunos ejemplos, vean ustedes. Aquí está el tendón del bíceps en el eje corto, parte del subescapular que también está roto, donde está su inserción, y es el mismo paciente, aquí está la inserción, y coincide muy bien. Aquí le pongo el Doppler de poder para ver si tiene angiogénesis, aparte de que está roto, pues tiene angiogénesis positiva, lo que nos habla de que viene agudo en el dolor. En el corte longitudinal vemos que prácticamente no hay tendón del bíceps. Me voy al infraespinoso y encuentro un signo asociado, que son las erosiones, y ahí hay un desgarro asociado. Este signo de erosión es un signo asociado a los desgarros del manguito rotador. Y vean ustedes, en el supraespinoso, prácticamente denudado. Este sería un desgarro masivo del manguito de los rotadores. Y algunos otros ejemplos. Vean el tendón del bíceps con mecanismo de reparación. No hay tendón, esto es fibrosis. El subescapular, justo donde está su inserción, roto también. El infraespinoso prácticamente le queda un cachito de tendón. Y vean ustedes el labrum, lo que les decía, o esto es también un signo asociado, que son los derrames del labrum o del receso glenoides. Aquí debe de haber un triángulo perfecto. No hay triángulo, aquí esbozo al paciente, le pido que haga rotación externa para abrir el labrum y puedo ver que está deshilachado y que además hay un derrame. Y este es un signo asociado también a desgarro del manguito de los rotadores y el supraespinoso prácticamente ausente. Este es un desgarro masivo del manguito de los rotadores. Bien, vamos a hablar de los signos asociados a los desgarros del manguito rotador. Perdón. Aumento de líquido en la vaina del bíceps, ya vimos algunos ejemplos, derrame glenohumeral o de la articulación acromioclavicular, irregularidades corticales en el troquín y el troquite, y el signo de interfase del cartílago articular, que es el signo ultrasonográfico indirecto más específico para definir desgarro del manguito de los rotadores. Y aquí tenemos líquido alrededor del tendón, muy bien definido. Cuando vemos esto, no duden en pensar de que vamos a encontrar un tendón desgarrado de los que podamos explorar. Nuevamente, otros ejemplos, las bursas distendidas, ejemplo de líquido derramado, y esto es lo que les decía, el labrum en el receso glenoides, esto es normal, no debe de superar los 3 milímetros, aquí francamente lo supera, y esto es un signo indirecto de desgarro del manguito de los rotadores. Ahí está, más que claro. Lo que les decía en el caso, en las diapositivas al inicio de la plática, cuando se rompen
los tendones del manguito del rotador, el líquido que sale trata por presión, trata de buscar fuga por donde salirse, y uno de los lugares donde lo vamos a encontrar es en la articulación acromioclavicular. Vean, parecen como fumarolas de un volcán en erupción, y este fue tan impresionante que se fue a los músculos pectorales. Vean ustedes, son los músculos pectorales. Vean la gran cantidad de líquido. Son datos indirectos, a veces no los encontramos tan claros, a veces es mínimo, pero hay que saberlo buscar. Signo de interfase del cartílago articular, y era lo que les decía. Si ustedes son observadores, aquí hay un muñón de este infraespinoso, y aquí este es el muñón proximal y este es el muñón distal. Y vean ustedes, aquí hay tendón, y el tendón eh, hace pues esta imagen muy, bueno, tiene la misma ecogenicidad que el extremo más externo de la cápsula articular, que es este, y entonces no lo vemos en términos normales. Cuando se rompe el tendón, entonces es cuando podemos ver la expresión de esta línea, que es la parte más anterior de la cápsula articular, y a este se le llama signo de interfase articular. Y como les había comentado en la diapositiva anterior, es el signo ultrasonográfico indirecto más específico para desgarro rotadores. Ahí lo tienen. Esto es lo normal. Ustedes pueden ver la cápsula articular, que es esta, y esta es la cápsula articular. Aquí ya no vemos el cartílago articular porque digamos que tiene la misma ecogenicidad del tendón, y es entonces que no lo podemos ver en términos normales. Cuando se rompe es cuando se expresa. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos este signo donde queda denudado la cabeza humeral, porque ya no tenemos tendón. Entonces el peso del, del músculo deltoides hace que se herníe el músculo deltoides donde debiera de haber tendón, y a este signo se le llama signo de la convexidad superior, y también es un signo agregado o asociado a los desgarros del tendón. Y las erosiones óseas, sobre todo del troquín y del troquíter, son muy fáciles de ver, y recordar que en el troquín y en el troquíter es donde se insertan prácticamente los cuatro tendones del manguito rotador. Entonces cobra mucha importancia, porque cuando encontremos erosiones ahí, vamos a encontrar desinserciones tendinosas. Muy bien, las erosiones corticales son más sensibles por ultrasonido que por placas, 6.5 veces más sensibles por ultrasonido que la placa de rayos X, pero la resonancia es más sensible que el ultrasonido, pero en las pequeñas erosiones del troquíter, el ultrasonido es más sensible. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí les dejé la tablita de Stefani Bianchi para que puedan ustedes definir. Rupturas mixtas, tenemos de superficie articular, de superficie bursal y quizás más proximal de espesor total. A la distancia donde se inserta es el subescapular, sería el troquín. Justo en la inserción del troquín, un desgarro parcial de espesor total. Aquí tenemos la cabeza humeral denudada con el signo de interfase de cartílago articular muy bien definido. Esto es un desgarro completo o total, completo. Aquí un desgarro parcial de espesor total, donde tenemos muñón, muñón y tendón y tendón. Y otro desgarro del subescapular total, y junto con este, que es otro desgarro parecido, pues ya nos hacen una masiva. Así que todo esto lo van a encontrar, a veces todo en un solo paciente, un desgarro intrasubstancia en forma de gota muy clásico. Y nuevamente nuestros signos de interfase del cartílago articular, signo de la convexidad, siempre muy importantes que lo sepan identificar. Y ahí está, desgarros del bíceps, además con Doppler de poder positivo por angiogénesis, desgarros completos del bíceps o casi completos, ya con mecanismo de reparación. Vean el tendón pectoral roto con líquido en las bursas del pectoral,
Aquí hay tendón todavía y este tendón todavía tiene forma de recuperarse bien, aunque hay líquido en la bursa, no está totalmente roto, es parcialmente se rompió. Vean el subescapular de este paciente ya con mecanismo de reparación. Ahí hay tejido granular y desgarros de superficie bursal y quizás de intrasubstanciales. Y vean esta es una bursa del subescapular, vean, llena, por aquí está el tendón del bíceps, y vean esta, la porción la corta del tendón del bíceps, y vean aquí la bursa muy bien definida con las flechas, signo de interfase del cartílago articular, muy importante, por eso es que les repetí esa diapositiva, estos son datos finos de desgarros que son muy bonitos de verlos. El infraespinoso por ahí ya también con una bursa que empieza a distenderse y quizás aquí un desgarro que ya está en fase de reparación. Y vean, esto era lo que les decía, no necesariamente de la articulación acromioclavicular, no necesariamente tiene que ser una gran distensión. Aquí ya empieza a romperse la cápsula articular y empieza a haber fuga de líquido y vean todo el receso osteocondral mal definido por la enfermedad degenerativa ósea. Y aquí un pinzamiento positivo en la prueba dinámica de NIR y además se ve un desgarro del infraespinoso. Todo esto lo pueden encontrar en un solo paciente. Muy bien, este es otro caso de otro paciente en donde tenemos un desgarro del tendón del bíceps. Vean la unión miotendinosa ahí todavía conservada, pero parte del desgarro, un desgarro muy grande, el tendón pectoral también con líquido en la bursa, vean, un tendón ahí que tuvo un desgarrito ahí chiquito, pero fue lo suficientemente contundente para provocar esta distensión de la bursa. Tendón subescapular justo en la inserción del troquín. Vean, muy importante ahí donde les ponía yo el video en dinámico. Aquí tengo por este lado el tendón del bíceps, ahí la bursa distendida y vean ustedes la desinserción del subescapular. El infraespinoso también, pues prácticamente no hay infraespinoso, esto es puro tejido granular. Supraespinoso lo mismo, puro tejido granular, aquí ya no hay tendón. Y vean el labrum totalmente roto. Este es un desgarro masivo, prácticamente no hay tendón en ningún lado. Y es un solo paciente. Otro caso diferente, vean ustedes el subescapular. Aquí tenemos desinserciones muy bien observadas. Muy importante. Fíjense, no estoy poniendo el eje ni corto ni largo. Lo tengo prácticamente explorando el tendón del bíceps. Y solamente angulé un poquito para convencerme de que sí está en la inserción del subescapular, justo en el troquín. Y aquí está el tendón del bíceps también roto totalmente ya con mecanismo de granulación, el infraespinoso también prácticamente roto y otra vez el labrum roto, y ahí lo tienen nuevamente. Un desgarro masivo. Muy bien. Finalmente, ¿qué quisiera que se quedaran como conclusión? Bueno, ya saben de las bondades de la ecografía en músculo esquelético, saben que es un método de imagen confiable, pero requiere de una técnica sistemática que nos aporte la exploración de todas las estructuras anatómicas susceptibles de ser estudiadas y que no se nos pase ningún dato anatómico por ser visto. Así que no hay una regla específica de decir así lo deben de hacer, no existe. El chiste es que ustedes tengan una técnica que siempre la hagan igual, que la puedan estandarizar, que la puedan repetir y que les asegura que puedan estudiar el máximo de estructuras anatómicas. Aquí les dejo una eh, eh, tomada de hay infinidad de artículos. Y esta me gusta porque es además la que generalmente hacemos. Tendón del bíceps, tendón pectoral, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, bursas, articulación acromioclavicular, receso glenohumeral posterior y el labrum posterior, a veces también el anterior lo vemos, receso axilar, exploración dinámica para ver los pinzamientos y la exploración dinámica prácticamente en cualquiera de estas regiones anatómicas es bueno hacerla, independientemente de ver desde luego los tejidos blandos adyacentes a la articulación. Muchas gracias por su tiempo.